A lo largo de la historia, Dios ha revelado eventos proféticos que nos ayudan a entender los acontecimientos finales de la humanidad. En la Biblia encontramos relatos que, además de ser testimonios de la acción divina en la historia, también son sombras de lo que ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo. Hoy analizaremos 3 historias claves: Jonás y Nínive, la caída de Babilonia y la llegada de Ciro. Estos relatos nos enseñan sobre el arrepentimiento, la justicia de Dios y la liberación final de su pueblo. Acompáñenos en este estudio profético que fortalecerá nuestra fe en los planes divinos para el tiempo del fin. Bienvenidos a Axiomas, el programa donde exploramos las verdades eternas que sustentan nuestra fe. La lección de esta semana se titula Imágenes del Fin. Antes de pasar al estudio de esta lección, queremos dar lectura al texto central de esta semana, que se encuentra en Jonás capítulo 1, versículo 9, y dice así: Y él respondió: Soy hebreo y venero al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Esta semana hemos estudiado acerca de las imágenes del fin y hoy nos acompañan 2 invitados muy especiales, el licenciado Ebenezer Churki y el pastor Ítalo Laura. Querido licenciado Ebenezer, un saludo para nuestra audiencia, un saludo para todos los que nos siguen y también cuál es la expectativa que tiene para este programa. Bueno, queridos amigos, es una alegría poder estar acá y muy gustoso de poder compartir este último programa para poder cerrar este trimestre que trajo tanta bendición para nuestras vidas. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Quiero también aprovechar de saludar a Ítalo Laura, quien nos acompaña. Querido Ítalo, un saludo para nuestra audiencia y también la oración para iniciar este programa. Bueno, un gusto estar acá en este lugar, Samuel, acá también con nuestro amigo Ebenezer. Un saludo para cada uno de ustedes. Verdaderamente ha sido una bendición todo este trimestre y esperamos que sea este último estudio una bendición para ti. Y para iniciar vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, querido Padre, gracias por ayudarnos a descubrir grandes tesoros a través de tu palabra. Permítenos que hoy podamos descubrir tus bendiciones a través de los textos que vamos nosotros a compartir y sea una bendición para nuestros amigos quienes nos están viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Ítalo. Entonces vamos a ir directamente con el estudio de esta semana. Querido Ebenezer, hay una pregunta muy importante que surge de la historia de Jonás y su mensaje a Nínive, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre el mensaje de Jonás a Nínive, ¿verdad?, con nuestros tiempos hoy, con el mensaje para nosotros hoy? Mira, es tan importante considerar la misericordia de Dios con su pueblo. Dios, antes de poder emitir su juicio, da una oportunidad para que el pueblo se pueda arrepentir. Dios le había dado un mensaje, una tarea a Jonás de poder salir y predicar, y ese pueblo no acepta el mensaje y se arrepiente, y el Señor muestra su misericordia. Ahora, el libro de Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Hoy tenemos la misma invitación que el Señor nos hace, el poder abandonar la vida esclavizados al pecado y poder salir a la verdad de Dios. Cuán importante para nosotros es poder comprender que la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros es tan grande. Claro que sí, Ebenezer, es realmente para nosotros una lección muy importante. El llamado que Dios tenía para Nínive de arrepentirse, de abandonar sus pecados, es un llamado que también para nosotros hoy se nos presenta, ¿verdad? Porque si nosotros recordamos la vida de aquellas personas que están lejos de Dios, en realidad una persona, queridos amigos también que nos acompañan, cuando está lejos de Dios no vive.
sobrevive apenas. Entonces es importante el llamado de Dios para salir de Babilonia. Este mundo se está dirigiendo hacia la destrucción. Todo lo que vemos a nuestro alrededor apunta para ello y Dios nos llama para salir, para poder acercarnos a Él, vivir en comunión con Él, porque este tiempo realmente no está fácil. Querido Ítalo, nosotros queremos ahora tomar un poco el ejemplo de Babilonia, ¿verdad? Y ver cuál es la advertencia, ¿verdad? Que nos deja la historia de la caída de Babilonia, ¿verdad? Y la entrada de Ciro, con la caída de Babilonia antes y la caída de Babilonia profetizada, que nosotros sabemos que la Biblia nos muestra, ¿verdad? Muy bien. Cuando nosotros empezamos a analizar estos dos aspectos, cuando analizamos a Babilonia, esta grande ciudad, literalmente podemos ver cómo fue una grande conquista por parte de Ciro hacia Belsasar. Belsasar ha sido uno de los personajes que se reveló Samuel abiertamente a Dios, profanó las copas del templo y imagínate, alguien que se rebele contra Dios. De la misma manera en estos últimos tiempos tendremos personas autosuficientes y justamente en Babilonia, la Babilonia espiritual que habla en Apocalipsis capítulo 16, claramente destaca también una oposición abierta, una oposición global con la apostasía juntamente con el poder político. Nosotros vemos estos dos aspectos en el sentido de que cuando fue contado el tiempo de Babilonia, ese mismo momento fue destruido a manos de Ciro. De la misma manera, en Apocalipsis, nosotros veremos cómo este gran libertador, a través de su venida, quien es Jesús, nos dará la liberación que tanto nosotros esperamos. Y la pregunta que tal vez yo quisiera hacer acá a las personas que nos están viendo: si hoy viniese ese libertador, ¿estás listo para recibirlo? Gracias, Ítalo. Es importante mencionar que justo esa noche, cuando Babilonia cayó, apareció una escritura en la pared. Es interesante porque ahí decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y eso usted lo puede encontrar en Daniel capítulo 5, el versículo 25 hasta el 29 más o menos, donde aparece esa escritura y también está ahí su interpretación. Y la palabra de Dios nos dice que Babilonia ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto, que el reino de Babilonia se ha acabado. Es igual a lo que nos menciona Apocalipsis. Apocalipsis nos dice, ha caído Babilonia, y por eso nos invita a salir de ella. Y usted, querido amigo que nos sigue a través de las redes sociales, queremos que nos ayude a responder también una pregunta: ¿cómo podemos nosotros asegurarnos de responder correctamente al llamado de Dios en estos tiempos finales? ¿Qué lecciones podemos aprender de Jonás y la caída de Babilonia para nuestra vida hoy? Déjenos saber ahí en los comentarios. Y también queremos recordarte que este libro transforma vida. Hemos visto a lo largo de muchas vidas cómo el Espíritu Santo ha guiado, y en el estudio de la Biblia hay familias que han sido transformadas. Por eso nosotros tenemos para ti una linda invitación. Escríbenos al número que aparece en pantalla para que nosotros podamos contactar contigo y poder proveerte estudios mayor profundizados acerca de este y otros temas más. Estamos de retorno para continuar con este fascinante estudio que de paso es el último de nuestra temporada. El tiempo avanza rápido, ya hemos pasado 13 lecciones, 13 semanas juntos, y en este último estudio nosotros estamos hablando acerca de esas figuras que aparecen en la historia de Jonás, en la historia de Babilonia, que nos muestran un poco también cómo esas naciones han caído
y también cómo Ciro prefigura, ¿verdad?, la segunda venida de Cristo. La llegada de Ciro a Babilonia prefigura la segunda venida de Jesús, ¿no? Bien, en este bloque vamos a hablar acerca del personaje de Ciro como libertador de Israel y ese paralelismo que tiene con Cristo. Y también hablaremos acerca de la victoria final sobre Babilonia y el regreso de Jesús. Ebenezer, sobre cómo Ciro sirvió de instrumento para Dios. ¿Por qué Ciro es llamado ungido, según lo que nos enseña la palabra de Dios? Bueno, es muy interesante esta pregunta, ya que tenemos que considerar que Dios tiene el control de todo en este mundo. Y si Ciro llegó a ser el rey, también fue porque Dios así lo permitió. Pero ahí el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 1, así dice Jehová a su ungido, al elegido por Dios, quien es en este caso Ciro, el cual tomó Dios por su mano derecha para sujetar a las naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Cuán importante fue la intervención de Ciro, pero bajo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para poder liberar a su pueblo, porque ya aquí también vemos el cumplimiento de la profecía. Hubo un primer reino, cayó ese reino, cayó Babilonia, se levantó un nuevo reino y mediante este nuevo levantamiento, mediante este rey, es que se establece que se pueda reconstruir el templo de Jerusalén. Pero ahora es interesante cómo nosotros también hoy vemos la intervención de Jesucristo para poder restituir a un pueblo que vive en esclavitud al pecado, para poder tener una vida de acercamiento a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos acá la importancia de Ciro para poder liberar a su pueblo, y hoy Jesucristo puede liberarnos a nosotros del pecado para tener una vida en comunión con Él. Claro que sí. Ebenezer, algo que tú decías es muy importante, ¿verdad? Jesús es llamado de ungido, así como la Biblia llama a Ciro de ungido también. Y es algo importante porque muestra que tenía una misión, un ministerio. Otro detalle, cuando la Biblia llama a Ciro de ungido, es justamente antes, ¿verdad? Hay una profecía, digamos así, por lo menos 100 años antes de Ciro, ya había sido profetizado. Y Jesús también, ¿no? Incluso cuando Jesús se presentó en el templo, Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, ¿no? Revelando ahí su ministerio. Y un detalle que llama la atención es justamente cómo Ciro entra a Babilonia. Historiadores como Heródoto nos cuentan de que cuando Ciro entró ahí a Babilonia para poder tomarla, desvió el río Éufrates, ¿no? Y secaron hasta las rodillas más o menos y entraron, porque era impenetrable Babilonia, no había otra manera. Y la palabra de Dios aquí, queridos amigos, en Apocalipsis 16, versículo 12, también nos dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó. Vemos entonces cómo el paralelismo, como esa gran batalla allá en Babilonia, también en el tiempo del fin la batalla del Armagedón se va a dar, ¿verdad? Entonces, querido Ítalo, sobre la segunda venida de Cristo y la destrucción de Babilonia, cómo la segunda venida de Cristo se asemeja, ¿verdad? Cómo nos muestra la liberación del pueblo de Dios. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, nosotros vemos a un jinete fiel y verdadero que representa al mismo Jesús. Y hay un legado que menciona en el versículo 16, dice, ¿no? Hablando acerca de toda la apariencia, todo lo que él tenía, hablando acerca de que era el verbo de Dios, en su vestido y en su muslo tiene escrito, dice, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando empezamos nosotros a analizar los paralelismos, hay muchos puntos en común. Si bien en Isaías 45 se le toma en cuenta a Ciro como el ungido, imagínense, en aquel momento cuando empezó a invadir Babilonia, ¿no? Había una gobernante, mujer, babilónica, y justamente ella, para poder construir las fortalezas y los muros del río Éufrates, justamente, ¿no? Dice que desvió el río Éufrates, bajó los niveles de agua para que puedan construir tranquilamente hacia los pantanos.
Es como que cuando nosotros leemos la sexta plaga, dice el río Éufrates se secó. Entonces, el río Éufrates como que tiene un paralelismo, tanto en Daniel capítulo 5 como también en Apocalipsis. Y cuando vemos esto, ¿no? Claramente vemos para qué se secó. Y vamos nosotros juntos a ver cómo Ciro, mediante esta estrategia, invade Babilonia. Y nosotros vemos, ¿no? A través de esta plaga de que ahí los reyes vienen del oriente. Hasta esa palabra oriente, querido amigo, amiga. En Mateo capítulo 24, verso 27, habla acerca de que vendrá como relámpago del oriente, dice, ¿no? O sea, estamos hablando de este mismo Jesús. Otro paralelismo que nosotros podemos encontrar, el fin de un gobierno corrupto. El fin de una espiritualidad corrupta. Hoy nosotros tenemos la alegría en hablar una liberación, porque una vez que fue tomada, ¿no? Babilonia, era para dar esa oportunidad. Aquí nuestro amigo Benecer habló, ¿no? Para que los judíos nuevamente puedan ir a Jerusalén. Ahora, ¿cuál es nuestro Jerusalén según el libro de Apocalipsis? Ahí nos habla la nueva Jerusalén. Es decir, estos paralelismos que nosotros podemos encontrar es para que nosotros podamos ser libertados y vivir nuevamente con aquel que nos liberó. Gracias. Y ahí también complementando tu respuesta, porque el tiempo también se nos está yendo, ahí el mismo Isaías, que hace un paralelismo de ungido a Ciro con Jesús, es el mismo Isaías que, por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 4, hace un paralelismo entre el rey de Babilonia y Lucifer. Y vemos entonces que por detrás del conflicto de estas naciones hay un conflicto entre Dios y el enemigo. Queridos amigos, nosotros estamos en medio de ese gran conflicto, pero también sabemos quién será el vencedor. La profecía nos dice quién vencerá en este gran conflicto. Nosotros podemos ver que en la palabra de Dios, Dios ya ha dejado descrito quién será ese ganador. La pregunta es, ¿de qué lado usted y yo vamos a ponernos? Hacemos una breve pausa y volvemos con las conclusiones y la aplicación práctica de estos principios para nuestra vida. Hoy hemos visto que los eventos del pasado son una advertencia y una guía para el futuro. Hemos aprendido que Jonás nos enseña la importancia del arrepentimiento y la respuesta al llamado de Dios. También hemos visto que la caída de Babilonia nos advierte sobre la soberbia y la rebelión contra Dios. Ciro es la figura de Cristo, quien pronto vendrá para librar a su pueblo. Ebenezer, ¿qué decisiones hoy nosotros podemos tomar para ponernos del lugar correcto? Es importante, queridos amigos, que nosotros consideremos las instrucciones que Dios nos deja por medio de su palabra. El libro de Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Hoy el Señor nos invita a que hagamos de este libro maravilloso nuestra guía para todo. El Señor nos muestra que Él tiene el control de la historia. Él tiene el control de todo en esta vida. Y está escrito acá para nosotros. Hoy vimos el cumplimiento de esta palabra y el cumplimiento de las promesas para nuestra vida. Te invito a que tú puedas estudiar tu Biblia. En segundo lugar, que seamos personas de oración. Amén. Jonás tuvo que llegar al fondo del mar dentro de un gran pez para recién comenzar a orar. Antes no quería orar. Todo el mundo, hasta las personas que estaban en el navío, estaban asustados, estaban clamando a sus dioses, pero Jonás estaba durmiendo. Y hoy muchos caemos en ese letargo espiritual. ¿Por qué? Porque no somos personas de oración. Necesitamos ser cristianos que se preparan, que aman, que anuncian, que aguardan la venida de Cristo, pero que también somos personas de oración. Y finalmente, que podamos ser servidores de Cristo. Hoy la iglesia necesita que nosotros podamos ponernos a disposición para poder terminar de predicar la obra del Evangelio. Hoy tú y yo necesitamos ser instrumentos de Dios en un mundo donde hay mucha oscuridad. Así que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido.
Qué tremendo, realmente son muy buenas las aplicaciones que haces, Ebenezer, porque nos recuerdan que nosotros, así como Jonás, cuando nos alejamos de Dios, cuando tomamos distancia de Él, nuestra vida empieza a descender. Jonás descendió a Jope, de Jope al barco, del barco al fondo del barco, después al fondo del mar y después al vientre de un pez. Yo les pregunto a usted, querido amigo en casa, ¿no? ¿A dónde más podía descender Jonás? Ya Jonás había tocado fondo. Y tal vez haya alguien asistiendo a este programa que también siente que en la vida ya ha tocado fondo. Ahí es momento de orar, de aferrarse a las promesas de Dios y Jesús, el libertador, podrá llegar a su vida para poder restaurarlo. Ítalo, qué esperanza nos da todo esto que hemos estudiado acerca de nuestra posición en el tiempo del fin. Queridos amigos, si bien Babilonia fue destruida para llevar paz a aquellos que fueron oprimidos, de la misma manera nosotros tendremos paz cuando Cristo venga por segunda vez. Y esa ciudad que nos está esperando a nosotros, la segunda venida de Jesús, que producirá un nuevo reino, ¿no? Estaremos juntos en esta bella ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿Cómo será la vida ahí? Si usted está pasando dificultades, si usted está pasando ciertos sufrimientos, quiero leerte lo que dice en Apocalipsis 21:4. Dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta revelación que nosotros hemos recibido es nuestra esperanza escatológica. Dios cumplió y Dios cumplirá. Estamos ya en el último programa de esta temporada, pero continuaremos seguramente estudiando la palabra de Dios, preparándonos para el tiempo del fin. No se olvide que Dios tiene para usted un mensaje especial en la Biblia. Todos los días abra su Biblia, todos los días converse con Dios y prepárese, porque realmente el mundo y el tiempo en el que vivimos no está fácil. Pero en medio de todo ello, Dios tiene para nosotros la seguridad de que al final Jesús vencerá y estaremos para siempre con Él. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.